Hola amigos de La Voz del Norte, les saludamos en este nuevo conversatorio eh, donde analizamos, donde discutimos, donde tratamos todos los temas que a usted le interesan, temas que están vinculados con la contingencia, algunos no tanto, como el programa de hoy, que vamos a hablar de un tema apasionante, un tema que tiene que ver mucho con nuestra región de Coquimbo. Vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar de la astronomía, vamos a hablar de los astrónomos, del trabajo que desarrollan los astrónomos en nuestra región de Coquimbo. Como ustedes saben, no estoy solo en este programa, siempre están nuestros panelistas de todas las semanas. Voy a saludar en primer lugar a don Alejandro Pinurille, periodista, conferencista y concejal de La Serena. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido también a nuestros invitados y panelistas de siempre. Hoy día vamos a tener una reunión muy interesante, vamos a volar muy alto y que sea un buen programa. Muchas gracias, don Alejandro. Y por supuesto saludamos a don Ronald Brand. Eh, ¿Cómo lo presento, don Ronald? ¿Cómo le gustaría que lo presentara hoy? No, como un ciudadano interesado en la astronomía también. Bienvenido, don No, y Ronald tiene Brand. contacto muy en alto, ¿no? El Sí, programa. siempre. Yo siempre lo presento de distintas maneras, así que hoy día lo dejé que él mismo se presentara. Muchas gracias, don Ronald, por estar ahí como siempre. Y por Gracias, supuesto, gracias por la oportunidad. sí, saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Un honor poder contar con él. Él es Basilio Solís Castillo. Él es astrónomo y académico de la Universidad Central con la sede acá en la región de Coquimbo. Bueno, él ha trabajado en diferentes instituciones científicas y educativas en nuestro país y también en el extranjero. Pertenece a la etnia atacameña. Eso es muy interesante y es importante destacarlo y que él lo destaque también en su currículum. Y es colaborador también de la Fundación Chilena de Astronomía y divulgador científico. Y además es autor de un libro que se llama Astronomía para Todos y que en un ratito más les vamos a contar cómo pueden ustedes verlo. Basilio, bienvenido a este conversatorio en La Voz del Norte. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Oye, yo lo decía cuando estábamos preparando el programa, hace unos minutos, que la región de Coquimbo se destaca a nivel mundial por ser capital de la astronomía, capital de la investigación de la astronomía. Y quería preguntarte, partiendo esta conversación, yo sé que nuestros panelistas tienen muchas preguntas para ti, pero partiendo esta entrevista, preguntarte por qué los cielos de la región de Coquimbo son tan importantes y por qué los observatorios más importantes del mundo se han instalado justamente acá, partiendo por uno de los más antiguos, Cerro Tololo. Sí, bien. Bueno, la región de Coquimbo cubre la parte sur del conocido desierto de Atacama, que tiene las condiciones increíbles para poder generar la observación astronómica. Si bien es cierto, muchas de las características que tiene este desierto no es bueno, por ejemplo, para la vegetación, por la escasa lluvia, por las distintas condiciones de temperatura, etcétera, pero justamente para la astronomía eso es lo mejor, las condiciones óptimas, y por lo tanto, desde que se comenzó, digamos, a explorar Chile como un posible futuro para poder instalar observatorios, cuando partieron los primeros exploradores hacia el norte, partiendo de Santiago, lo primero que encontraron fue la región de Coquimbo y con sus maravillosos cielos, y por lo tanto creo que ese fue como el primer impacto, ¿no?, que tuvieron estos extranjeros visitando nuestro país y dándose cuenta de las ventajas que tenía el lugar. Y por supuesto ese estudio comenzó a expandirse en nuestro país, y hoy en día tenemos muchos lugares que se han sido estudiados y que hay observatorios hoy en día instalados ahí aprovechando esa calidad de cielo. Oye, si uno se pone a leer la historia por ejemplo, de Cerro Tololo, uno se da cuenta de que estos exploradores que tú señalas recorrieron muchos lugares en este norte, muchos de ellos a caballo, en mula, recorriendo estos cerros y buscando los mejores lugares. ¿Qué es lo que tiene que tener un lugar para que se decida finalmente instalar un observatorio astronómico y que tiene costos bastante altos porque los instrumentos allí se instalan son bastante costosos y delicados? Bueno,
Sí, por supuesto. Una de las primeras, digamos, una de las cosas más importantes para la astronomía es la cantidad de noches despejadas que hay durante el año. Y eso es uno de los requisitos principales para lo que es la astronomía óptica, que normalmente es la que está más instalada en nuestro país. Después podemos hablar del observatorio ALMA, que en verdad ellos observan de día y de noche, no necesitan tener días despejados, pero bueno, noches despejadas en ese aspecto, pero bueno, ese es otro tema. Pero justamente, aparte de las noches, la cantidad de noches despejadas al año, que son alrededor de 300 noches al año despejadas, lo cual es bastante bueno. Quizá no se note en lugares más bajos como La Serena, ¿no? Pero si uno sube un poquito a los cerros, digamos, más cercanos, claramente, digamos, ese promedio aumenta mucho y eso genera ese aspecto en el tener las condiciones óptimas. Eso es uno. La otra cosa tiene que ver con la humedad del aire. Porque el aire, si bien es cierto, nosotros podemos ver a través del aire, cuando uno hace astronomía de alta precisión, requiere que las condiciones sean lo más perfectas posible. Y si ustedes lo han hecho, seguramente uno puede, si uno está con un vaso de agua y uno ve a través del vaso de agua, uno puede ver lo que hay al otro lado, pero existe alguna distorsión debido a la presencia de esa agua. Pensemos lo mismo cuando miramos al cielo, la humedad del aire, que son estas partículas de agua que están en forma gaseosa, distorsionan un poco la imagen que nosotros vemos del cielo. Y por lo tanto, se requiere de un lugar con la menor humedad posible para poder tener esa mayor nitidez, ¿no? Ese es el segundo aspecto. Y lo tercero, que es lo que normalmente se observa, es el tema de la infraestructura. Si bien es cierto, cuando se instaló Cerro Tololo, los primeros observatorios, digamos, en nuestro país, no existía gran cantidad de caminos o digamos, todo lo que existe hoy en día. Sí existía, digamos, algún tipo de conectividad con esos lugares, producto de la actividad minera o la actividad agrícola, ¿no? Y en ese aspecto, Coquimbo tenía, digamos, esa conectividad, ¿ya? En su tiempo, estamos hablando del año 50, años 60, y por lo tanto fue bastante interesante por eso. Y lo último era que justamente algo de las cosas que siempre se buscan para el observatorio es que estén en lugares pocamente poblados, porque debido a la actividad humana y todo lo que eso conlleva, tanto contaminación lumínica como también contaminación, digamos, tecnológica hoy en día, siempre se requieren lugares relativamente aislados. Entonces, en ese aspecto, la región de Coquimbo cumplía con todos los requisitos necesarios. Oye, hay temas y te lo voy a preguntar un poco sobre cómo llegas tú a interesarte por la astronomía. No sé si eso surge antes de estar, digamos, en el colegio o durante el colegio. Te quería preguntar un poco eso, a raíz de que hay muchos investigadores, mucha gente que se vincula con la ciencia, lo hace a partir de haber visto, por ejemplo, un eclipse, haber visto un cometa, por ejemplo, y que como que los marca y de alguna forma se empiezan a acercar hacia la ciencia. No solamente hacia la astronomía, sino que hacia otras ciencias. Y quería preguntarte en el caso tuyo, ¿qué te motivó, digamos, a estudiar astronomía? Y te lo preguntaba porque recientemente, el pasado 10 de abril, tengo entendido, la fecha exacta no la recuerdo, pero el 10 de abril es como la fecha que se menciona, se cumplieron justamente 35 años del paso del cometa Halley, que marcó, porque fue muy bullado, porque toda la gente, mucha gente se acuerda, digamos. Algunos éramos bien jóvenes, yo no sé qué edad tenías tú cuando pasó el cometa Halley, pero me imagino que eso también hay cosas que de pronto marcan, y después le voy a preguntar a don Alejandro, porque don Alejandro tiene harto que contarnos sobre el paso del cometa Halley. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que yo creo que todas las personas que nacimos en un lugar privilegiado para poder observar el cielo, tenemos un cierto como bichito o interés de la astronomía, ¿no? Porque es algo natural. En el caso mío, yo soy oriundo de Antofagasta y mi familia viene de San Pedro de Atacama. Y justamente en los viajes que nosotros hacíamos para visitar a nuestra familia, era pasar por el desierto. Entonces, una de las cosas que yo siempre me recuerdo es el concepto de que normalmente la gente de la ciudad lo que más pregunta o lo que más le interesa es ver estas estrellas fugaces, ¿no? Y siempre me preguntaban a mí si yo había visto alguna vez una estrella fugaz. La verdad es que en el camino de Santiago, o sea, perdón, de Antofagasta a San Pedro de Atacama, eran tantas las estrellas fugaces que yo veía durante la noche
que la verdad nunca me llamaron la atención. Y bueno, es una de las cosas que creo que es importante, ¿no? El nacer en un lugar en donde la astronomía está presente siempre, ¿no? Lo segundo es que yo presencié un eclipse parcial, el que fue en Putre, si no me equivoco, el año 94, si no me equivoco. Sí. Estaba en el colegio y me recuerdo que por cosa de que a mí ya me interesaba la astronomía, mi papá se pudo conseguir unos lentes, los típicos lentes que hoy encontramos, ¿no? Para observar un eclipse, pero en los años 90 era muy difícil encontrar algo así, y yo tenía esos lentes y fue genial porque pude prestárselo a mis compañeros y vimos ese eclipse que en Antofagasta fue parcial, pero aún así fue algo muy impresionante para mí. Y lo último es que en los años 90 comenzó a instalarse el Observatorio Cerro Paranal, al sur de Antofagasta, unos 120 kilómetros al sur. Y sucede que esos espejos de 8 metros llegaron al puerto de Antofagasta. Y cuando los desembarcaron, comenzaron, digamos, a irse por estas carreteras mineras, ¿no? Estas carreteras pequeñas y todo. Y este transporte que los llevaba no podía, o sea, iba a una velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora. Lo máximo que podía ir, porque producto de que tenía que cuidar, digamos, este gran artefacto, 8 metros, los espejos más grandes del mundo. Y me recuerdo que eso también me impactó mucho, el hecho de poder ver que la astronomía era algo muy impactante, ¿no? Y eso lo dice una persona que en el norte está acostumbrada a ver los camiones, mineros, cosas grandes, ¿no? Pero ver una estructura de esa manera me sorprendió mucho. Y creo que esas son las cosas que a uno lo van marcando, ¿no? De que la astronomía es algo importante y posteriormente me llevaron a mí a interesarme en el tema. Yo desde ese entonces siempre quise estudiar astronomía. De hecho, cuando di la prueba de aptitud en ese tiempo, la primera carrera y única que puse en mi postulación era astronomía. Así que no, como que de ahí en adelante no dejé de pensar en esto. Excelente. Bueno, ahora sí le pregunto a don Alejandro Pinuribe por este paso del cometa Halley. Cuéntenos, don Alejandro, ¿dónde estaba usted cuando ocurre este fenómeno que fue, fue expectación por toda la comunidad y el país? Bueno, voy a hacer una breve introducción. Yo debiera tener el título de astrónomo honorario y les voy a decir por qué. En primer lugar, yo vi construirse el Cerro Tololo. En segundo lugar, el doctor Víctor Blanco, que fue el primer director del observatorio, era mi vecino aquí donde yo vivo. De hecho, tengo un lugar reservado en una muralla del comedor de mi casa donde don Víctor hizo un hoyo para que yo pudiera poner un cuadro, porque él tenía herramientas, tenía todo y tenía una voluntad extraordinaria. Estuve también cuando el presidente Eduardo Frei llegó en helicóptero al Cerro Tololo a inaugurarlo. Estuve ahí en el lugar. He tenido la oportunidad de estar en el proyecto ALMA, donde me invitaron a dar una conferencia, no precisamente de astronomía, sino que cuando se cumplió el primer año del rescate de los mineros en Copiapó, los tipos construyeron una cápsula e hicieron una semana dedicada al tema del rescate de los mineros. Bueno, y ahí encajé yo, fui invitado a dar una conferencia de un par de horas con detalle. Yo venía saliendo también bastante fresco del tema del rescate de los mineros. He tenido la oportunidad de pernoctar en el observatorio de La Silla, que también lo vi construir. Y estuve una noche invitado con el presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, don Eugenio Eireman. Bueno, todo esto porque yo era gerente de la Asociación Chilena de Seguridad y toda esta gente son afiliados a nuestra institución en caso de tener accidentes del trabajo. En el proyecto ALMA, lo que más me impresionó es que los tipos trabajan con puros computadores. Tengo entendido el sistema binario, 1 y 0 nomás, y están llenos de números, y uno dice, ¿cómo están mirando? Pero es una cosa impresionante, porque yo había conocido los primeros, se instaló un sistema de radiotelescopio muy primitivo en la década de los 60, al interior de Huanta, recuerdo. Y eran puros cables tendidos, no existían todavía las antenas parabólicas como las que tiene el proyecto ALMA. Tienen una logística y un apoyo extraordinario
yo vi cargar un camión que se lo manejan a control remoto. El conductor va fuera del camión, muchas veces puede ir arriba de la cabina, pero a veces necesitan movilizarse y para cargar el telescopio y después por los caminos que tienen que subir hasta el sector más despejado. He hecho toda esta presentación de mi cartel astronómico para hablar del tema. Quiero decir también que yo vi un cometa que no me acuerdo cómo se llamaba, debe haber sido el año 48 o 49. Imagínate, pues Pedro Valdía había pasado hace poco rato por ahí. El año 49, recuerdo, o 48, un cometa que fue muy famoso porque estuvo como 6 días visible en el cielo, y en ese tiempo yo vivía en la zona de Volpaico, muy cerca de Santiago. El asunto era que en esa época la contaminación lumínica ni siquiera se conocía como palabra, porque tenían en Santiago, que podría haber sido el gran centro, era muy chico, Santiago tenía menos de 1 millón de habitantes en esa época, y tenía ampolletas de filamento, y además en postes que tenían encima una caparazón que hacía que la luz se desplazara hacia abajo, no como cuando llegaron las ampolletas de mercurio, empezaron a quedar en cierto porcentaje de grados que alumbraban, no sé, por 40 o 50% al cielo, y no se veía para nada, pero entorpecía el trabajo de los observatorios aquí en la zona de Elqui. Bueno, yo vi un cometa en esta época, y luego me tocó estar en la comisión que se encargó de toda la logística. Hoy yo era asesor de prensa, seguía siendo gerente en la Asociación Chilena de Seguridad, pero fui periodista además, fui asesor de prensa del gobierno regional de la época. Y me tocó participar en todo lo que correspondía a la parte de programación vial. Fíjate que la primera gran preocupación fue cómo, los caminos no eran como los que tenemos ahora, hace 35 años, cómo encauzar la gran, y voy a usar un término astronómico también, playa de vehículos que iban a llegar hacia el Valle del Elqui. Y eso fue un problema grave porque incluso todas las expectativas que se hicieron fueron superadas. El Valle del Elqui era bastante oscuro. Mira, se hicieron conciertos, la faramalla duró 1 semana y media más o menos, y había que cuidar todo eso. Entonces a mí me tocó normalmente encauzar la logística para los periodistas que venían de todas partes del mundo, que pasaban por la intendencia a pedir unas facilidades, la organización de campamentos de observación que tenían que tener cierto grado de apoyo, muy parecida a la logística que se empleó cuando vino el oscurecimiento del sol, el eclipse solar que también llegaron a esta zona. Ahora, la gracia que tenía para la gente más antigua de La Serena, que en esa época eran bastantes todavía los que sobrevivían, era toda la leyenda que existía en torno al cometa Halley. Que el cometa Halley, cuando pasa hace varias décadas, es decir, casi un siglo atrás, cuando pasa, la gente creía que era el acabo del mundo. Y para otros, cuando viene después, cuando nos acercamos al cambio del siglo, venían todas esas profecías. Algunas profecías que le atribuyen a la Biblia y que nunca están en la Biblia, el pastor nos podrá decir. Eso de que viviríamos 2000 años y de 2000 no pasaríamos, era lo que más se discutía. Había una serie de interpretaciones y cada cual buscaba un versículo que le diera razón a su mensaje astronómico. Hubo que también preocuparse del tema de abastecimiento de agua, de servicios higiénicos en los lugares de observación, de logística de tener alimentación suficiente, porque la masa que llegó era muy grande y llegó por mucho tiempo. El habilitar bien los caminos, en fin, fue una inversión muy importante. Aún así, era la época del gobierno de las Fuerzas Armadas, y en ese momento la gente decía que ese era un show que había armado el general Pinochet para traer a la gente. Así que hasta la política estaba metida en el tema del Halley. Por ahí, y después contaré otras anécdotas para no quitar mucho tiempo.
Excelente, don Alejandro, qué buen relato de ese hecho y de estos cometas que ha tenido la oportunidad de ver. Me imagino que muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad quizás de no ver cometas, pero sí de observar otros fenómenos astronómicos que son tan Perdón, pero llamativos. fíjate que yo te quiero decir que hay muchos cometas. Sí, Lo que claro. pasa es que pasan desapercibidos, a veces en la gran ciudad no se pueden ver, porque yo soy de la época en que yo, cuando estudiaba en el internado Liceo de Hombres, en plena ciudad de La Serena, nosotros podíamos ver las estrellas y vimos pasar el Sputnik, que era una payasada chica, pero se veía pasar perfectamente en medio de un montón de estrellas. Hoy día tú miras y no ves nada, no puedes ver nada, porque la luminosidad todavía es una verdadera contaminación. Es como ir en una carretera y de pronto te tiran polvo, te tiran neblina, y ahí los astrónomos sufren una barbaridad. Pues a veces tienen la noche, en un año, en 2 años en la silla les pasa eso. Y en Tololo igual. Tienen la noche, y si esa noche está nublada o esa noche tienen cualquier problema de contaminación atmosférica, la perdieron. Así es. Don Ronald, ¿cuál es su mirada del tema astronómico? Yo sé que a usted le gusta mucho el tema astronómico. Sí, sí, no, desde la mirada de un aficionado, ¿no? De una persona que siempre le ha gustado leer mucho. Y bueno, primero decir que es un honor tener a Basilio con nosotros acá en el programa y saber también que hay talento chileno dispuesto a invertir su vida en la ciencia, algo que lamentablemente aquí en Chile vemos que escasea, ¿no? Y un poco también hacerte el comentario y la pregunta con respecto a lo que decía también don Alejandro. Eh, el tema de la contaminación lumínica hoy día es un tema. No sé, y mi pregunta son dos en una. Primero, ¿se está haciendo algo con respecto a eso? Y segundo, me refiero a algo desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Y segundo, ¿cómo has visto tú el efecto de la pandemia en el desarrollo de la astronomía en este 2020-2021? Tomando en cuenta que en otros países, por ejemplo, ha disminuido el nivel de smog, el nivel de contaminación, se ha regenerado cierta parte de los mares, en fin, digamos, esta pandemia ha tenido efectos nocivos en la salud de las personas, pero ha tenido un efecto positivo en general en el medio ambiente, en la naturaleza, en algunas zonas, a tal grado que incluso se observan cielos más limpios, ¿no? Por la disminución de la polución. ¿Cómo ves tú, Basilio, un poco ambos aspectos? Gracias por la pregunta. En relación a la contaminación lumínica, si bien es cierto, digamos que Chile no tenía una política como tan estandarizada para todo el territorio de lo importante que es cuidar nuestros cielos. En el último tiempo se han dado varios pasos importantes. Yo creo que uno muy importante tiene que ver con la creación del Ministerio de Ciencia, que fue, digamos, hace muy poco, y que eso ha generado la necesidad de generar una política pública en relación a los cielos. De hecho, inclusive en Santiago hay un astrónomo que se está en campaña política como constituyente, y él, una de las propuestas era proponer el tema de los cielos de Chile dentro del tema del medio ambiente, ¿no? Y que fuera como patrimonio nacional. Y en ese aspecto creo yo de que han habido muchos avances en el último tiempo, pero hay mucho por hacer. Creo que en el caso de la región de Coquimbo, ellos han tomado en general distintas decisiones muy importantes que van en la dirección correcta de cuidar más nuestros cielos, porque han visto digamos, el potencial de daño que puede generar eso para algo tan importante para la región como es el tema de la astronomía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de más al norte, como la región de Antofagasta, digamos que las grandes ciudades no están tan cerca de los observatorios, por lo tanto no se ha visto tanto ese daño, pero creo que en ese aspecto se está emulando mucho lo que se ha hecho en la región de Coquimbo y lo importante que es para el futuro desarrollo del país. Así que veo con buenos ojos ese tema, pero sí falta mucho por hacer. Creo yo de que si bien es cierto, se tiene como bien visto el tema de la astronomía en términos de leyes, de políticas públicas, hay una desconexión aún, se ve un poquito como lejano, ¿no? Y en relación a lo segundo, el tema de la pandemia,
Bueno, como la pandemia afectó todo, en este aspecto los cielos, según lo que tengo entendido, no ha habido nada, digamos, que podamos decir que están mejores ahora que antes. Creo que ya los cielos nuestros son bastante buenos, difícil mejorar en ese aspecto, pero sí ha tenido un impacto bastante adverso en el sentido de que los observatorios, que son los que, digamos, se han programado para tener estas observaciones, como comentaban, de a veces tener una noche para poder observar, han tenido que ser pospuestos, digamos, porque no hay personas que estén operando los telescopios, ¿no? Pero eso, de todo lo malo surgen cosas buenas, ¿no? Y en ese aspecto han habido, yo creo que dos impactos positivos, ¿no? Uno del impacto es que se ha empujado un poquito más la automatización de los telescopios, ¿ya? Y eso ha sido súper bueno. Por ejemplo, yo sé de muchos observatorios ahí digamos, en Chile en general, pero específicamente en la región de Coquimbo que están trabajando de manera remota, ¿no? Mucho más de lo que se hacía antes. Y eso es algo que es bastante, bastante bueno en el sentido de que creo yo que para allá vamos, ¿no? Hoy en día estamos muy lejos de esa visión del astrónomo que iba al observatorio y se queda y observa, etcétera. Hoy en día, principalmente como, digamos, los astrónomos de todo el mundo están como compitiendo para tener un tiempo de observación en nuestros telescopios. A veces para ellos prefieren no viajar y encargarse, digamos, luego de trabajar con los datos que le envía el observatorio. Entonces, en ese aspecto se ha adoptado mucho esa figura de observar de forma remota, ¿no? Y en ese aspecto creo que eso es algo positivo, ¿no? Porque en ese aspecto se pueden potenciar mucho más, digamos, de que personas de todo el mundo puedan tener un acceso mayor a nuestros observatorios. Y lo segundo es el tema de la virtualidad de las reuniones. Algo fundamental dentro de todas las carreras científicas y en este caso, digamos, de los profesionales, los científicos mismos, que es poder comunicar nuestros resultados, nuestras investigaciones. No sirve de nada que yo descubra algo y lo sé para mí y nadie más lo sabe. La idea es que esos descubrimientos, esas cosas que nosotros vamos encontrando se puedan comunicar. Y eso se hace a través de reuniones científicas internacionales, ¿no? El astrónomo siempre está viajando mucho para poder presentar estos resultados y es muy importante. Pero con el tema de la pandemia, la mayoría de las conferencias importantes han pasado a ser virtuales, ¿ya? Lo cual es muy raro porque no, o sea, a lo mejor ustedes han tenido la experiencia de participar en algún tipo de reuniones así, pero en términos científicos es tan importante el quién presenta, quién me presenta, cuáles son mis comentarios de mi charla, etcétera. Es algo que era fundamental y que hoy en día ha tenido que ser adoptado totalmente virtual, pero aún así ha seguido. Y eso es súper bueno, creo yo. Durante el año pasado pude asistir a varias conferencias en distintos países desde el mismo lugar que estoy hablando con ustedes. Y creo yo que eso es algo también positivo, ¿no? El hecho de que una de las cosas malas, digamos, como país, que nosotros no tenemos suficiente dinero para apoyar a todos los científicos. Entonces, si las reuniones son virtuales, todos podemos ir, todos estamos en igualdad de condiciones para poder participar. Entonces, creo que tanto eso como el tema de la virtualidad del funcionamiento del observatorio han sido dos cosas buenas que podemos sacar de la pandemia, quitando, digamos, obviamente todo lo malo que ha pasado. Sí, yo te quería comentar algo con respecto al tema de la contaminación lumínica. Bueno, entiendo que se está trabajando en mejorar la norma lumínica que tenemos actualmente en Chile, que hay que recordar de que protege, digamos, principalmente la cuarta y tercera región, que es como la zona donde están los principales observatorios, y tienen una norma un poco más rígida, digamos, en cuanto a la instalación de faenas mineras, luminarias de las calles, lo mismo que pasa acá, por ejemplo, en la comuna de Vicuña, que tienen una luminaria especial, Andacollo también, la misma Serena también, y lo que se está trabajando actualmente es en ampliar esta norma lumínica a todo Chile, es decir, que todo Chile tenga una norma lumínica que proteja los cielos. Ahora, hay municipios que están haciendo recién el recambio, por lo cual van a tener que esperar hasta que esas luminarias se hagan, que ya terminen su vida útil para poder reemplazarlas, cambiarlas, y en ese momento van a tener que cambiarlas por luminarias
que protejan el medio ambiente, protejan el cielo en este caso. Y lo otro que les quería comentar es que justamente esta semana se cumplieron 80 años del parque Bosque Fray Jorge, 80 años de existencia como parque. Ahí hay un tema que te quería preguntar, Basilio, también, que tiene que ver con esta reserva Starlight. El tema de que existan lugares en el mundo que se protejan también no solamente en el suelo, sino que también, en este caso, en el cielo. Sí, creo yo de que en los últimos años, yo creo que quizás hemos pasado de ser esta como cultura, ¿no?, chilena, de poder estar mirando para afuera las otras cosas que se hacían en otros lugares, y hemos estado dando vuelta a la cara y mirándonos a nosotros mismos, qué es lo que se está haciendo aquí, qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Y en ese aspecto creo que hoy en día existe esa conciencia, ¿no? Si nos vamos hace 10 años atrás, yo estaba trabajando en el planetario de la Universidad de Santiago, y siempre me recuerdo que yo en ese aspecto estaba prestando como apoyo técnico al planetario, y pasaba de que los periodistas llamaban al planetario preguntando que necesitaban tener información sobre algo, ¿ya? Sobre algo de la astronomía. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué no llaman a las universidades? Y pasó de que tuvimos que hacer, yo me di el trabajo de, como yo conocía a los profesores, a todos los astrónomos, etcétera, de hacer una planilla con los datos de contacto, número de teléfono, correo electrónico de todos los astrónomos que conocía, y se lo mandé a la prensa para que por favor llamaran, si quieren saber de los agujeros negros, llamen al experto de los agujeros negros. Y pasó de que eso, estamos hablando de hace 10 años, y hoy en día son tantos los astrónomos que he visto en la televisión, que es algo bastante impactante, ¿no? Es un tema de, se reconoce el elemento nacional, ¿no? Y estamos escuchando astrónomos hablando español chileno, ¿no? No estamos escuchando personas extranjeras. Y eso creo yo que ha cambiado mucho esta perspectiva, ¿no? Y eso va ligado al tema de poder tener conciencia de lo que tenemos, ¿no? Pasa mucho, a mí me pasó mucho de que a veces uno no se da cuenta, obviamente, de la maravilla que tiene, porque uno está acostumbrado a tenerla, pero con presencia de otras personas que vienen del extranjero a ver estos cielos y se asombran, uno dice, en verdad es tan importante lo que tengo. Y creo yo que por ahí va esta iniciativa de poder cuidar un poco más y darle el mismo énfasis que le estamos dando al medio ambiente, ¿no?, en la tierra, también verlo hacia el cielo. Y eso creo yo de que hay mucho trabajo por hacer. El tema, por ejemplo, de los geoglifos, el tema de los petroglifos, que en la región de Coquimbo hay mucho, y bueno, si nos vamos al norte también hay bastante, y todo ese tema de la conservación cultural, ¿no?, lo que significa eso, ha tenido mucho avance en el último tiempo. Pero como les comentaba, de esta mirada, ¿no?, de que dejamos de mirar a Stonehenge y las pirámides de Egipto y ahora estamos mirando nuestro patrimonio, ¿no? Creo yo que eso ha sido un paso importante desde las autoridades hasta nosotros mismos, ¿no?, que nos importa más ese tema. Entonces creo yo que vamos bien avanzados en ese tema, pero aún falta mucho, mucho por hacer. Bueno, Alejandro, usted que ha tenido la posibilidad de viajar por el mundo, conocer muchos países, ¿cómo se ve a Chile en esta materia? ¿Cómo se observa a nuestro país en materia astronómica? Bueno, yo creo que Chile tiene un bien logrado lugar, pero todavía en el mundo. Yo he tenido oportunidad de estar en Italia, que es donde hay un avance muy importante, donde está uno de los países que son, si no me equivoco, signatarios del convenio de la ESO, de la European Southern Observatory. El Chile, hasta donde yo leí algunas cosas, es considerado como un país limpio, de cielos limpios, si tú lo comparas con la contaminación europea. Y además, en China, que también hay un gran avance en la parte de astronomía y de aeronáutica espacial, ellos tienen una envidia muy sana por los cielos de Latinoamérica, y en Latinoamérica especialmente los cielos que tiene nuestro país. Ellos están avanzando mucho en la exploración espacial, pero toda exploración espacial tiene una motivación que fue siempre astronómica.
¿Para qué vas a salir fuera de la Tierra si no hay algo que te llama la atención fuera de los límites que tiene la atmósfera de la Tierra? Pero ellos tienen un gran problema, tienen una contaminación pero espantosa. Yo recorrí, bueno, estuve 5 años yendo para allá. Uno recorre la zona costera, por ejemplo, que siempre nosotros estamos acostumbrados que los vientos costeros nos dan el cielo limpio. Allá es terrible. Ellos le llaman que es neblina, pero uno huele una neblina que huele a humo. Porque tienen, no sé, yo cuando fui la última vez, el 60% de la producción de energía eléctrica era con carbón. Pero para una población de cientos de millones de habitantes, los chinos tienen un dicho, en China, cualquier pequeño problema es un gran problema. Y ellos tienen esta cosa en contra. Los europeos, en cambio, ya no tienen tanta hambre por tener sus propios observatorios. Los que están en la ESO, esa gente ve desde sus propios lugares, remotamente en Chile. Pueden manejar desde allá la observación. Cuando llegan ya, yo creo que están pasando moda aquí, Basilio nos puede aclarar lo nuevo que hay en astronomía en cuanto a equipamiento. Yo lo más moderno que conocí en el observatorio de la CIA fue el Very Large Telescope, que además era una cosa que parecía una casa larga, y tenía otro sistema de mirar. Uno cree que el astrónomo, cuando está en un observatorio en terreno, está mirando por una cuestión para arriba. No, está sentado frente a un computador. Tiene un asistente de observación que es el que le mueve el telescopio, se lo orienta, y viene con un programa muy definido a mirar el milímetro cuadrado que le dieron para observar de una investigación que le va a tomar años probablemente. La astronomía hoy día es una cosa apasionante porque además se producen descubrimientos por asociación, descubrimientos porque pasaste por ahí y encontraste algo que te llamó la atención. O porque al comparar una foto buscando algo que quedó aquí, encontró que en esa foto había otro objeto que 10 años antes estaba en otra posición y que le abre. Yo he escuchado anécdotas, he tenido la oportunidad de hablar con muchos astrónomos y asistentes astrónomos, leyendas que son como para el libro que probablemente Basilio ha escrito, y que hace que este descubrimiento del espacio sea absolutamente apasionante. Lo que pasa es que los astrónomos son medio cerrados también, y son cerrados entre ellos. Está mirando, oye, no, aquí en este metro cuadrado al lado de Saturno es mío. No se me meta en este lado. Claro, porque el tipo ha desarrollado un estudio completo, después los comparten en los congresos o resuelven consultas de alguna persona que les ayuda. Pero además la astronomía ya está avanzada miles de kilómetros en el espacio cuando ponen el telescopio espacial, el Hubble. Y eso viene ahora otro más, que, bueno, Basilio yo creo que sabe más que yo de esa materia, que va a ir ampliando ya a los horizontes de algo que ocurrió. Esa es la otra cosa que le cuesta a la gente entender, que lo que vemos hoy día ocurrió hace miles de millones de años. Y mientras más lejos vemos, más viejo es lo que estamos viendo y parece como si fuera más nuevo. Es lo que se demora la luz en llegar a la Tierra. Y eso yo creo que ahí hay un buen nicho para las universidades en cuanto a extensión e interés del ciudadano común y corriente. Ese no va a salir a observar, pero ese ciudadano va a tener influencia cuando se hable de las luminarias en la calle, de por qué no hay que estar poniéndolo para arriba, sino que dejándolo abajo. Yo soy concejal en la Municipalidad de Las Tres y hemos recibido de vez en cuando de la gente de Tololo una queja porque no intervenimos rápido en disminuir la contaminación lumínica. Pero también sería bueno tener de repente un astrónomo que a los concejales les hablara, oiga, ¿qué es lo que pasa? No estamos molestando por molestar. Ahora, como todos somos políticos, cuando hicieron un cambio de luminaria, se aprovecharon de echar al bolsillo no sé cuánta plata a una empresa y tenemos varios gallos presos por eso. En Serena se ha hecho una campaña de bajar el ángulo de enfrentamiento de la proyección de la luz callejera. Probablemente
podemos colaborar mucho más si nos dijeran de qué otra manera o cuánto o pusieran instrumentos para medir de qué manera podemos colaborar. En ese aspecto, claro, los científicos y los astrónomos son metidos en sus estudios, en sus cuestiones y no tienen que estarse preocupando de los problemas de luminosidad vial, pero les perjudica. Y nosotros, yo creo que la Municipalidad de La Serena estamos muy orgullosos de ser parte de la región que tiene ya un apellido astronómico bien ganado, un prestigio bien ganado. No podemos perderlo, porque eso es un gran capital. Cada vez los cielos están siendo más contaminados y eso es parte del patrimonio que tenemos como país, que podemos tener como comuna. Vicuña, por ejemplo, la tiene, Andacollo la tiene, Paiguano la tiene, que tiene cielos muy limpios. Es un gran capital que tenemos que defender. Perdone que me alargo de repente, porque me entusiasma el tema, ¿no? Sí, es un tema súper apasionante. Antes de darle el paso también a Ronald, quería preguntarle a Basilio, yo lo dije en la presentación de tu currículum, digamos, perteneciente a la etnia atacameña. Y te quería preguntar justamente cuál es la visión que tenían los atacameños y que tienen los atacameños del cielo. Y si eso tú has tenido la posibilidad también de incorporarlo como parte, digamos, de la investigación que tú desarrollas. Bien, en ese tema, lo que es la astronomía cultural, es un tema muy incipiente en Chile. Creo que ha sido tomado principalmente por arqueólogos, por antropólogos en distintos estudios, pero el incluir astrónomos específicamente en ese tema es algo relativamente nuevo. Hay muchas cosas que seguramente a ustedes también les ha pasado, de que cuando nosotros vamos creciendo, vamos escuchando a nuestros abuelos, nuestros tíos hablando de ciertas cosas y que van siendo parte de nuestra identidad, ¿no? De nuestra cultura. Y en ese aspecto creo que pasó mucho tiempo de yo estar en este ambiente familiar, digamos, no viviendo específicamente en la zona, digamos, atacameña, podríamos llamarla, pero siempre en contacto con la familia y con esos cielos. Y pasó mucho de que yo al hablar con otras personas me di cuenta que habían ciertas cosas, tradiciones, creencias que uno tiene arraigado y que tienen origen, digamos, en cosas, digamos, que vienen de los antepasados. Y me pasó mucho de que investigando en el último tiempo, de hecho estoy escribiendo un libro respecto a eso, de que de la manera que miraban los pueblos originarios el cielo, ¿no? Y creo yo de que es muy importante en el concepto de, no es que no existe una pugna, ¿no? Entre la astronomía moderna y esta visión que tenían los pueblos antiguos, ¿no? Sino que más que nada existe, como hoy en día podemos generar un puente de conexión, ¿no? Que nos permita entender un poco cómo estas personas miraban el cielo y qué es lo que creían, y que muchas de sus creencias, tradiciones, tienen un origen astronómico. Y en ese aspecto hay muchas cosas, hay fiestas religiosas que tienen muchas relaciones con fenómenos astronómicos. También hay tradiciones, digamos, que tienen que ver con ciertos trabajos comunitarios, ciertos tipos de reuniones que también tienen un origen astronómico. Y también, al menos en mi familia, se han conservado ciertos tipos de relatos, cuentos, ¿no? Que me contaba mi abuela, por ejemplo, y que tienen elementos astronómicos dentro, porque es algo que, o sea, si ustedes han estado en San Pedro de Atacama o han estado en el desierto de Atacama, digamos, sin ninguna construcción, es imposible que un pueblo que se desarrollara en ese lugar no tuviera algún tipo de conexión, ¿no? Con el cielo. Y creo que eso es bastante interesante, ¿no? De poder rescatar la memoria de nuestros pueblos originarios y poder también conectarnos con la gente. No sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo a todos los astrónomos amateurs. Uno ve un libro de astronomía, bueno, primero tratar de encontrar el libro de astronomía en español, encontramos libros en español y que nos hablan de la Osa Mayor, de la Osa Polar, de Vega, de constelaciones y estrellas que nosotros no podemos ver porque estamos en el hemisferio sur, ¿no? Y ahí nuestra, digamos, lo importante que es Chile en ese contexto, ¿no? Algo que mencionaba
con respecto a qué es lo que tenemos nosotros como país, nosotros estamos en el hemisferio sur y eso es algo muy relevante para la astronomía porque la mayor cantidad de observatorios, instrumentos que se han posicionado en nuestro planeta están en el hemisferio norte. Y lo que ven en el hemisferio norte no es lo mismo que vemos nosotros en el hemisferio sur. Y ahí está la ventaja nuestra, de nosotros ser ese puente para esa conexión, ¿no? Entonces, mire qué bonito sería explicarle a un niño, en vez de estar hablándole de la estrella polar, de la Osa Mayor, que es algo que, o de esta mitología griega, que a lo mejor la verdad es que a uno no le llega, pero hablemosle de la Yacana, por ejemplo, de esta llama celestial. Hablemosle de que los mapuches veían que la Cruz del Sur era la pata de, digamos, de un ave, ¿no? De un avestruz. Entonces, eso genera la conexión de las personas y creo que la astronomía nació ligada al pueblo, a las civilizaciones, hubo una desconexión y ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver a hacer esa conexión, ¿no? De la gente que mira al cielo y vea cosas conocidas, no vea dioses griegos ni nada, sino que vea lo que, digamos, las personas que vivieron en estos lugares también vieron en el pasado. Ronald, no sé si quería hacer una consulta. Sí, sí, bueno, comentar también un poco de dónde nace este amateurismo por la astronomía. Mi familia, yo soy del sur de Valdivia, nací en Valdivia, llegué hace ya casi 30 años acá a la zona, pero mi familia era muy buena para salir de camping cuando yo era chico, ¿no? Y una de las cosas divertidas del camping era cuando llegaba la noche y era sacar la cabeza hacia afuera de la carpa y quedarnos mirando el cielo, ¿no? Y observar los fenómenos que podíamos ver a simple vista y lo que tú recién mencionabas, la Cruz del Sur, las Tres Marías, estoy hablando, tenía 8 o 10 años, ¿no? Y de ahí uno empieza a tomarle un poco el gustito a observar el cielo, algo que la gran mayoría de las personas que viven en ciudad han perdido un poco ese gustito de observar y de ver fenómenos, de ver cosas, de ver los satélites, de ver las estrellas fugaces, qué sé yo. Nosotros acá en la región, como decía don Alejandro, también somos una región privilegiada porque acá incluso se ha desarrollado el astroturismo, ¿no? Y además tenemos, además de los observatorios internacionales de estudio, también tenemos gente que practica la astronomía de manera amateur, ¿cierto? Y también ha generado un poco el mayor interés. Y además de estos fenómenos que hemos tenido aquí en Chile estos últimos 2 años, que han sido los eclipses, ¿no? Que han generado este boom. Súmale eso también un poco, y de eso te quería comentar, y quería que también tú pudieras desarrollar un poquito el comentario, cómo se ha popularizado un poco más la astronomía y qué nos falta todavía para que, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Se enseñe un poco más lo que tú mencionabas también, Basilio, con respecto a una mirada desde nuestra identidad cultural, desde nuestra identidad de los pueblos originarios, que también es un tema que se está discutiendo bastante, ¿no? Y un poco cómo hacer esa bajada o qué nos falta todavía para que, por ejemplo, no sé, estoy especulando, ¿no? Estoy pensando en voz alta y soñando que alguna vez tengamos un ramo dentro de las mallas curriculares de la educación básica que se dedique, por ejemplo, específicamente a la astronomía, además de ciencia, de historia, que por supuesto está, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio me lo pasaron, pero que pronto, aprovechando esta tremenda plataforma que tenemos como país, y como tú bien mencionabas en el hemisferio sur, esta tremenda infraestructura que tenemos en Chile, el hecho de que hoy día podamos acceder a los observatorios desde nuestra casa, conectándonos a través de un computador, un poco también haciendo más popular para que también de esa manera se incentive el desarrollo científico, que es algo en lo cual también en Chile todavía estamos años luz de lo que ocurre en muchos países. No sé si tiene algún comentario con respecto a eso. Sí, en el tema de la popularización de la astronomía, creo, como les contaba hace 10 años atrás, ha habido un cambio gigantesco. En el mundo en general, la astronomía dio un salto en el tema de la popularización de la ciencia, y en especial la astronomía, desde el año 2009, que se celebró el Año Mundial, el Año Internacional de la Astronomía. Y creo que de ahí en adelante la astronomía se ha mantenido en un estatus, digamos, bastante interesante, llamativo digamos, para las personas comunes y corrientes. Ahora, también en Chile, al comienzo de los años 2000, comenzó ya también un tema
de expansión en las universidades que tenían interés en la astronomía. Dejó de ser una ciencia que solamente se estudiaba en Santiago, y en ese aspecto muchas regiones abrieron carreras ligadas a la astronomía, y eso generó también de que a la masa crítica, digamos, los astrónomos que existen hoy en día han alcanzado un nivel nunca antes visto. Ahora, para mí, creo yo, bueno, en este aspecto es mi tema, pero creo yo de que la astronomía es uno de los temas que deberían ser prioridad en términos de la educación, en términos de nuestro desarrollo futuro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso cuando uno ve o uno conversa con personas del extranjero de qué es lo que, de qué es lo que saben de Chile, obviamente en astronomía a mí me pasaba de que uno conversa con un extranjero y bueno, si la persona no sabe mucho, no tiene mucha cultura, no tiene idea dónde está Chile en general. Pero si uno habla con un astrónomo, ellos saben perfectamente dónde está Chile. O sea, Chile en ese aspecto está súper bien posicionado entre los astrónomos porque todos conocen lo que aquí existe. Ahora, en términos de educativo, creo yo de que es muy desafiante aún el tema, ¿no? Se han hecho muchas iniciativas gubernamentales, no gubernamentales. Tenemos, por ejemplo, algo que yo destaco mucho, el programa Explora, digamos, que está, digamos, a lo largo del territorio y hablando de astronomía a lo largo de Chile, pero aún falta mucho, ¿no? Pero creo yo de que hoy en día tanto el gobierno como la reciente creación del ministerio le han dado una importancia a la astronomía que hace digamos, avisorar este futuro no tan lejano, el poder tener este ramo de astronomía, como usted comentaba. Pero yo creo que eso debe cambiar en el tema de la oportunidad de desarrollo del país. Si bien es cierto, existen astrónomos y hay trabajo para astrónomos en los observatorios, la mayor cantidad de fuentes de trabajo que se generan por los observatorios no son para astrónomos, son para ingenieros, son para personas que se dedican a la electrónica, informáticos, personas de la construcción, temas de gestión, ¿no? Digamos, se necesitan personas que vean el abastecimiento, el tema de los caminos, etcétera. Es decir, por, no sé, digamos un número, por cada astrónomo que hay, podrán haber 10 otros profesionales que se necesitan para que ese observatorio funcione, por ejemplo. Y eso genera, dejando de lado el turismo, solamente estoy hablando de la parte profesional. Y en ese aspecto creo yo de que nosotros estamos en deuda con eso, ¿no? Y en el tema de la educación, especialmente he tenido la oportunidad de participar bastante en temas educativos, y el tema es que la astronomía siempre se ve como algo lejano, ¿no? O bueno, quizá no tan lejano hoy, pero si nos vamos 10, 20 años atrás, la astronomía era algo súper lejano. O sea, uno pensaba en un astrónomo y pensaba en una persona viejita, con barba, extranjero. Este estereotipo, digamos, ha sido difícil de quitar. Pero hoy en día, el motivar a un profesor a enseñar astronomía cuando tiene que pasar miles de contenidos y finalmente corta por lo que menos sabe, y en general el profesor no tuvo buena capacitación en temas de astronomía, son muy pocos los que saben, digamos, han tenido esa oportunidad. Entonces, creo que todo parte en este aspecto por el interés que le da al gobierno, en este caso la política pública, la sociedad. Luego el tema de educación, digamos que los profesores tienen poca capacitación, y finalmente es el poco interés en ese aspecto, ¿no? Pero como les contaba, yo en ese aspecto quizás puedo sonar muy optimista, pero veo que vamos avanzando bien en ese tema. Estamos mucho mejor que hace 10, 20 años atrás, pero hay mucho por hacer. O sea, me encantaría que a futuro, de la misma manera que se habla de los mineros, ¿no? De lo importante que es la minería para Chile, lo importante que es, por ejemplo, el tema en el sur de Chile, el tema de las forestales, el tema de nuestros recursos pesqueros, etcétera, que también la astronomía esté dentro de esa posibilidad de desarrollo para el país. Ahora, un Oye, avance súper perdón, importante. Sí. una cosita más, sí. Y en eso también influye, Basilio, el hecho también de que un poco los mismos científicos, como decía don Alejandro también, se abran un poco más a democratizar el lenguaje a la hora y que también tengan un poco este carisma para poder cautivar a los más jóvenes en tema de la ciencia astronómica. Sí, eso es un tema complicado en términos de la ciencia en general. Si uno está en el mundo académico, en el mundo científico, digamos, al filo ahí estudiando y sacando publicaciones y todo,
normalmente uno no tiene mucho tiempo para sentarse y hablarle a personas que no saben nada de astronomía y enseñarles, ¿ya? Entonces, creo que yo que eso es una desventaja muy grande, que si uno está muy metido en el tema, por algo tiene que cortar, ¿no? Y en ese aspecto, el tema como no es bien valorizado el tema del divulgador científico, ¿no? Tampoco es rentable. O sea, una persona que se quiera dedicar a eso no va a tener muchos fondos. Principalmente va a tener fondos por investigación, que ya son escasos en general. En ese aspecto no existe como una carrera para alguien que se dedique a la divulgación científica. Entonces, en ese aspecto estamos muy cortos porque nuestros científicos se tienen que dedicar a lo que tienen que hacer, que es hacer ciencia, ¿no? Ahora, en términos de que igual ha cambiado un poco la visión, como en general ahora tenemos más astrónomos, tenemos personas en este caso dispuestas a bajar de este Olimpo, ¿no? Y hablar con las personas. Y creo yo de que en ese aspecto nosotros podemos hacer un gran cambio, ¿no? Generacional también, pero también de nuevas energías para poder generar esta importancia. Pero siempre depende de la sociedad. No importa que yo haga una charla magistral o un curso maravilloso si es que la gente no tiene interés. Y en ese aspecto creo yo de que ahí tenemos que ir balanceando, ¿no? Tener gente dispuesta a, pero también personas interesadas para aprender. Ahora, en materia de educación, tú lo mencionaste, hay un avance importante, la creación de la carrera de astronomía en la Universidad Central, que es una universidad privada que hoy día imparte la carrera en la región de Coquimbo. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes están desarrollando como carrera, tú eres docente, y la importancia de que se abran carreras de astronomía en una región como la nuestra. Sí, en ese aspecto es bien importante, como les comentaba, el hecho de que si bien es cierto, hay campo para astrónomos, también se necesitan muchos profesionales que estén ligados a la astronomía. Y en el caso de una carrera de la astronomía, no hay que pensar solamente en el astrónomo puro, digamos, que es la persona que va a hacer investigación, sino además este profesional que pueda ligarse desde el punto de vista de la divulgación de la astronomía, de la educación de la astronomía, y también este profesional que además de conocer de la astronomía dura, digamos, en términos científicos, también tenga un conocimiento de poder llevar y aplicar ese conocimiento. Y en ese aspecto, esa es lo nuevo que ofrecemos nosotros como carrera, en la cual, por ejemplo, desde el primer año a los estudiantes de que puedan manejar datos astronómicos. Me recuerdo el año pasado tuvimos nuestra primera generación y uno de los proyectos de los cursos de primer año que tenían era el tema de programación, aprender a programar. Como decía muy bien, hoy en día la astronomía no se hace a través de un telescopio, digamos, mirando ahí por el ocular, sino a través de un computador. Entonces es importante que los jóvenes tengan ese contacto con los datos, y en ese aspecto nosotros estamos haciendo un esfuerzo de que ellos puedan manejar datos desde el comienzo, porque eso es lo que le va a brindar un futuro profesional mucho más auspicioso, ¿no? No quitarnos este dogma de la astronomía clásica y de estar lleno de estos libros solamente matemática y física. Sí, por supuesto que son importantes, pero también es importante el tema de poder llevar a concreto, ¿no? lo que nosotros aprendemos. Y ese es el sabor distinto de nuestra carrera. Y bueno, esperamos en este aspecto de poder brindar un nicho especial para la gente de la región, para poder, digamos, entregar esta nueva manera de enseñar astronomía, y también de poder dedicarnos a otra cosa, no necesariamente a ser solamente astrónomos, sino poder llenar este vacío de lo que existe en la divulgación científica, y también el tema de trabajar en un observatorio no siendo astrónomos, sino teniendo una noción básica de la astronomía. Sí, nos quedan poquitos minutos, le voy a dar el paso a don Alejandro para que... Es que yo quiero ligar la astronomía con la historia bastante antigua y pasada. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de recordar los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Y nos lleva a entender la astronomía también como un elemento de desarrollo mundial. Porque cómo se navegaba en el pasado, a través de las estrellas. Y recuerden ustedes que en el extremo austral de Chile están las nubes de Magallanes, que son las que descubre esta pequeña caravana de naves, de veleros, que eran muy, muy elementales, que llevaba Magallanes para dar la vuelta al mundo. ¿Cómo es posible que Magallanes,
que va con destino a las Molucas, que va con destino a las zonas de las especias, a las cuales no podía hacerlo de la manera fácil. Él podía salir de España, irse bordeando a África, doblar por el Cabo y llegar a las islas de las especias, a las Molucas y todo lo demás, del clavo de olor, de la nuez moscada y cuanta cosa había. Pero no podía, porque el papado le había dado derecho de navegación hacia esos territorios solamente a Portugal, no a España. Siendo España el gran imperio al lado de Portugal, era una potencia marítima. Entonces, Magallanes, ¿qué es lo que hace? Voy a dar la vuelta por el otro lado. Pero se encontraba ahí con la gran muralla que era la América del Sur. Y fue metiéndose, se metió en el río de la Plata, se metió por cuantos ríos entraba adentro, y hasta que llegaba a un sector en que no podía seguir avanzando, se devolvía. Hasta que al finalmente entra a lo que hoy día se llama y se conoce como el Estrecho de Magallanes. Pero ellos, cada uno, eran carabelas de 2 mástiles, algunos de 3 mástiles máximo. Llevaban un navegante que tenía instrumentos, no existía el sextante, por ejemplo, que hoy día se usa. Yo lo vi una vez que fuimos a la Antártica con la Armada, hacían practicar a unos subtenientes guiar el piloto pardo con sextante. Y para eso también necesitan de la astronomía un poco, de saber dónde están los puntos de referencia que va a utilizar. Bueno, Magallanes, cada cierto tiempo, bueno, llevan un piloto que era especialista, y este hombre era el que hacía las mediciones y el que les decía dónde iban. Ellos navegaron por un lugar donde no había planos, los estaban haciendo mientras navegaban, pero sabían que siguiendo algún conocimiento tenían de la estructura estelar, sabían que siguiendo en esta dirección no se iban a desviar ni para el norte ni para el sur, e iban a dar vuelta al mundo. Y llegaron por el otro lado, llegaron por las Filipinas, pero ellos venían desde de cruzar el océano Pacífico, pero sin estrellas, fundamentalmente sin estrellas o sin agrupaciones de estrellas, nunca habrían podido navegar con seguridad y habrían terminado estrellados en cualquier costa sin saber para dónde ir. Así que ese es otro aspecto que la astronomía también tiene que relevar como un tema propio, muy importante. Y yo echaba de menos, cuando se celebraron los 500 años del Estrecho de Magallanes, que no se le hubiera dado relevancia a lo que significó el manejo a través de las estrellas. La contribución que la astronomía muy primitiva de la época le había podido dar a un descubrimiento tan importante como el de Magallanes y haber dado la vuelta al mundo por primera vez. Gracias, don Alejandro. Bueno, nos quedan poquitos minutos ya, pero no quiero terminar este programa sin preguntarle un poco por astronomía para todos. Este libro que está, entiendo, disponible para todos en internet. Quiero que nos cuente un poco sobre este libro, Basilio, y un poco cómo nace y qué es lo que van a encontrar la gente que quiera disfrutar de él. Muchas gracias. Bueno, ese libro nació como un proyecto, en este caso, potenciado por el Instituto Milenio de Astrofísica, y en ese aspecto llevó a algo concreto, algo que yo había aprendido en este aspecto, en poder divulgar la astronomía de una manera fácil, ¿no? En ese aspecto de poder bajar esa complejidad, ese velo que normalmente tiene la gente de la lejanía de lo que es la astronomía, y llevarlo a algo fácil, a algo concreto. Y en ese aspecto creo yo de que el libro apunta a eso. Es un libro digital, gratuito, cualquier persona lo puede descargar, y de hecho se utilizó también para una capacitación a profesores que hicimos en su momento. Y la idea en ese aspecto, abordamos en primer lugar, la primera parte es el tema de la historia de la astronomía, algo que mencionaba, algo muy importante, cómo la astronomía ha impactado el desarrollo de la humanidad. Mucho del conocimiento hoy en día tenemos un celular, gracias a, digamos, el interés científico que se generó en las ondas de radio, en las ondas de microondas, y el desarrollo que se generó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y que muchas de las técnicas que se utilizaron para poder observar el cielo hoy en día nos permiten tener celulares, y también el concepto de que ir desarrollando un poco la idea, ¿no?, de generar esta astronomía más simple en términos
de números, porque el problema, una de las cosas que previene la mayor parte de la población que se interesa en la astronomía es que cuando tienen que meterse en los números y el tema de la matemática y la física, ¿no? Que los separa de poder entender un poquito más de la astronomía. Pasa mucho de que a veces hay gente con mucho interés en la astronomía y hay un momento que ya se leyó todos los libros y quiere saber más. Y la única manera de saber más es meterse a los cálculos. De ahí hay una limitación súper grande. Entonces mi idea era poder representar un poquito los números de la astronomía en una manera más simple, hablar de escalas, hablar de proporciones. A veces es muy difícil hablar de la masa del Sol 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, que es un número que a lo mejor nadie podría tener en su mente, pero el hablar, por ejemplo, de no sé cuántas veces la Tierra cabe en el Sol, o cuántas veces la masa de la Tierra está contenida en el Sol, etcétera, ¿no? Muchas cosas que a veces cambian nuestra percepción de lo que es la astronomía. Y en ese aspecto, esa fue una primera aproximación de poder enseñar eso, ¿no? De poder, por eso justamente el tema de astronomía para todos, y que está ligado también al concepto de que es algo que puedes llegar a ser para todos específicamente. La astronomía no es algo que está oculto y solamente reservado para algunos. Muchas gracias, Basilio. Bueno, Ronald, ya para despedirnos, conceptos finales de este programa que ha sido, se nos pasó volando, hay que decirlo. Sí. No, no, Observa. buenísimo, buenísimo todo lo que hemos podido conversar. Felicitar a Basilio. Yo en la tarde estuve viendo el libro porque quería insumarme un poquito y es muy bueno, muy didáctico. Habla de muchos aspectos históricos, ¿no? Desde la historia, desde la cosmovisión de los pueblos antiguos, qué sé yo, hasta los tiempos modernos. Así que recomendable para todos los que quieran iniciarse un poquito en el tema y quieren conocer más de la astronomía en lenguaje sencillo, en lenguaje claro. Puedan ahí buscar en la página, aquí lo tengo abierto, astrofísica.cl. Ahí está, entonces, para los que se interesen, pueden verlo online, pueden descargarlo en PDF, está ahí. Así que felicitaciones, Basilio, por tremendo trabajo, por hacer simple lo complejo, ¿no? Por hacer un poco más sencillo aquello que de pronto, efectivamente, los que no sabemos mucho de física, podemos entenderlo. Así que agradecido por el trabajo tuyo y que ojalá más personas también se puedan interesar por esta entretenida ciencia. Muchas gracias, Ronald. Don Alejandro, para despedirnos. Bueno, yo agradecerle a Basilio, él es un hombre joven, un científico joven, que pueda insuflar esta idea de la física y de la astrofísica en el mundo moderno. Nosotros somos una brizna de polvo, casi inimaginable, nos creemos los reyes del universo y estamos apenas, agradezcamos que un planeta nos pase y nos tira un taquito por el lado para sacarnos de la órbita en que nos encontramos. La física va a permitir, a mi juicio, entender a las generaciones futuras cuánto hay que cuidar lo que tenemos frente a un universo tan grande que queremos conocer más y explorar mucho más. Los astrónomos son los que dan el primer aviso, la primera alerta. Aquí hay algo que vale la pena conocer, mirar, observar y estudiar. Y yo creo que esta carrera de tener astronomía en una universidad ubicada aquí en La Serena le da brillo, mejora los blasones que tenemos de ser una ciudad y una provincia y una región avanzada en esta materia, que está ubicada en el mapa mundial, más que nada por los observatorios que tenemos y los científicos que estamos preparando. Así que gracias, Basilio, por habernos traído esta ventana de aliento de cómo viene el futuro en muchos aspectos. El universo es muy amplio y hay cabida para todo. Muchas gracias, don Alejandro. Y Basilio, bueno, agradecerte por supuesto el haber estado con nosotros hoy. Por supuesto te vamos a dejar invitado por un próximo programa porque quedaron muchos temas pendientes, pero palabras finales para terminar este programa de hoy. Sí, solamente quería agradecer por el espacio. Es muy importante para nosotros el tener estos espacios para comunicarnos con las personas y sobre todo para poder mostrar, digamos, esta cara diferente de la astronomía, ¿no? Mucho más cercana y familiar.
y en este aspecto creo que no solo yo, hay muchas personas, digamos, ligadas a la astronomía hoy en día que están trabajando en la misma dirección. Así que nada más que agradecer y bueno, siempre feliz de poder participar en actividades como esta. Muchas gracias, Basilio. Bueno, y a ustedes, amigos de La Voz del Norte, por supuesto, dejarlo invitado para el próximo programa, en el que siempre vamos a estar hablando de estos temas interesantes, temas relevantes para nuestra región de Coquimbo y para nuestro país. Así que muchas gracias por la sintonía y nos vemos el próximo programa. Nos despedimos ahora, como siempre, ahí, todos ahí Chao, despidiéndonos. chao. Chao, que estén muy bien. Gracias por la sintonía. Chao. Chao, chao.